Hola, soy el profesor Ismael. Bienvenidos a una nueva clase de hebreo bíblico. Hoy vamos a conversar acerca del pasado. Entendemos que muchos gramáticos del hebreo prefieren no colocarle tiempos a la lengua y mucho menos tratar de transferirla a las reglas gramaticales de nuestra propia lengua, en este caso el español, o a lenguas modernas. No obstante, como un esfuerzo de intentar de adquirir el lenguaje y aprenderlo, vamos a usar esto que puede ser gramaticalmente un error, pero que si lo traspolamos para nuestra propia lengua, puede ser tal vez un acierto pedagógico. Entonces, en este caso, los verbos en hebreo tienen dos estados, según lo que muchos gramáticos hablan. Incluso a mis estudiantes siempre les digo de que pareciera ser que el hebreo no hablaba tanto en presente, siempre para él la acción terminó o la acción iba a suceder en el futuro. Entonces el presente era algo que ellos trataban de evitar. No obstante, si pudiésemos poner cuál era el pasado en hebreo, se le va a colocar esto, el estado perfecto. El estado perfecto. Y si hablamos del futuro, se le va a hablar del estado imperfecto porque obviamente no tiene perfección porque el evento no ha sucedido. Entonces, eso es lo que se trata de entender. Perfecto e imperfecto. Entonces, el hebreo tiene esas dos cositas. Entonces, lo que debemos saber, número uno, es que el estado perfecto usa sufijos, es decir, terminaciones, y el estado imperfecto usa prefijos, es decir, cierto, letras que se colocan antes o comienzos. Entonces, el estado perfecto normalmente hace referencia al pasado y es algo que se le va a conocer como catal del verbo hebreo matar. Entonces, muchas personas no hablan del pasado, prefieren no faltarle el respeto al idioma hebreo, son muy respetuosos y dicen, no, no vamos a hablar de pasado, sino que vamos a hablar de el modo catal. Entonces, en ese sentido, ¿por qué se llama catal? Porque es la, es la variante pedagógica, un ejemplo pedagógico que se usa para poder, y ya vamos a verlo, que se usa para poder enseñar todo el modo perfecto o el tiempo pasado. Y vamos a descubrir de que el hebreo, el verbo hebreo tiene 7 diferentes estructuras. Entonces, estas estructuras son muy importantes porque para el hebreo, y todos los gramáticos dicen, al hebreo no le importaba tanto el tiempo, sino la estructura, es decir, la intencionalidad con la que una acción aconteció. No le importaba si aconteció en el pasado o aconteció en el presente, en el futuro, sino que lo que le importaba es la intencionalidad, la fuerza, la energía, la modalidad de la acción. Por ejemplo, si una acción era simple como un cal, eso significa cal, ¿cierto? Algo como simple, va a ser yo amé, pero si es un piel, va a decir yo amé intensamente, o si es otra va a decir yo fui amado, o yo fui amado intensamente. Entonces, y es algo que vamos a ver en el futuro. No quiero que nos enredemos ahora con esto, pero para que ustedes sepan que existen 7 diferentes estructuras, que es el cal, jifal, piel, cual, jifil, jofal, en hitpair. Y ya vamos a ver eso en clases posteriores. Entonces, como les mencioné, la conjugación catal, que es el tiempo perfecto, anótenlo ahí por favor, porque puede ser una pregunta de prueba o algo de examen final, la conjugación catal, que es lo mismo que pasado o tiempo perfecto, esas 3 cosas son lo mismo, voy a volver a mencionar, pasado, tiempo perfecto o catal, tiene 4 formas de ser interpretadas. Número 1 puede ser un pretérito indefinido. Pretérito, entiéndase, por pasado. Y se usa cuando se expresa una acción simple completada en un tiempo pasado, ¿no? En este caso, vamos a decir Bereshi Bará. Bereshi Bará. Ahí está la palabra, ¿cierto? En amarillo, Bará. Entonces, en este caso es creó. Él creó. Es algo simple. Bereshi Bará se puede usar como un
una acción simple. Número 2, se puede usar como un pretérito perfecto, ¿no? A nosotros nos gusta hablar muchas veces en perfecto cuando la acción fue en el pasado y terminó, o sea, fue algo y terminó. Entonces, yo he salido, yo he estudiado, y en este caso, el ejemplo de Jeremías 31:33, yo con amor eterno te he amado, con amor eterno te he amado. La palabra ahí, ¿cierto? Es ahav, ahavtij, ahavtij, con amor eterno te he amado. Y ya está conjugado como un pretérito perfecto. En tercero, se puede traducir como pretérito pluscuamperfecto, entendiéndose, ¿no?, que el pluscuamperfecto es una acción que pasó en el pasado, pero que también tiene una acción anterior. Entonces es como el pasado del pasado. En este caso, ¿cierto? Es lo había hecho y Dios lo había hecho. Dios lo había hecho. La palabra va a ser asá. Lo había hecho. Lo había hecho. Es hacer, pero como con anterioridad. Asá lo había hecho. O también esta dice, Isaac volvió a cavar los pozos de agua que se habían cavado, que se habían cavado. En este sentido va a ser, ¿cierto? A Jaferú, que se habían cavado. Y número 4 también, para que vean cómo al hebreo no le importa tanto los tiempos, también se puede interpretar el catal o el perfecto, se puede como presente. Y dice, ¿cierto? No conocen camino de paz. No conocen camino de paz. Yadaú, no conocen caminos de paz. No conocen, Yadaú. Y la palabra, ¿cierto? Mi Dios, en ti confío, que es presente la palabra confiar aquí en este caso. Entonces sería va a Bajati. Entonces, es muy importante. Y si ustedes van al libro, ustedes van al libro y se dan cuenta en la página número 94, en el libro Hebreo para Todos, la página 94, pueden ir un poquito, ¿sí? Se van a dar cuenta de que también el perfecto se puede traducir como presente, como futuro, como futuro. Es increíble que el pasado se puede traducir como futuro. Cuando se pone, ¿cierto? Estoy leyendo la página 94, cuando se pone la conjunción B. ¿Lo tiene ahí? Donde dice la conjunción B. Sí, Ok, entonces voy a leer, dice, de haftá. Entonces, cuando está la conjunción B, que significa y, Bejaftá se puede entonces, y amarás al Señor tu Dios. Y amarás al Señor tu Dios. Entonces, eso es algo que debe de saber. Entonces, se puede, para recapitular, traducir como pretérito indefinido, como pretérito perfecto, como pluscuamperfecto, como presente y el último que no lo había puesto en la presentación, pero como futuro. Entonces, en este caso, estas son las terminaciones, ¿cierto? Va a tener, ¿cierto? La primera persona común singular va a tener la terminación ti, que está en rojo. ¿La pueden ver? Que está en rojo, la ti. sí, sí. Ok. Entonces, la segunda persona masculino singular va a tener cierto ta. Segunda femenino singular, te. La tercera masculina singular, aunque ese te es pedagógico, porque el cheva final nunca suena. Entonces, la tercera persona masculina singular no tiene terminación. Entonces, si tenemos un catal de una palabra que no tiene terminación, lo sabemos por deducción que es tercera persona masculina singular. Singular. ¿Ok? Entonces, la tercera persona femenino singular, su terminación va a ser a, va a tener una kamet, ¿cierto? Con una g. Entonces, la primera persona común plural va a ser nu, la segunda persona masculina plural
va a ser tem, la segunda persona femenina plural va a ser ten, y la tercera persona común plural va a ser u. Entonces, vamos a tener esas terminaciones con la excepción de la tercera persona masculina singular, que significa el reino. Qué interesante que la conjugación en hebreo es tercera persona por persona singular, porque recuerden que el hebreo es comunitario, a ellos les interesa el otro. En el español está conjugado, ¿cierto?, en el infinitivo. Uno se conjuga el verbo jugar, cantar, comer, ¿cierto? Ese es el infinitivo, pero para el hebreo es tercera persona masculino, tercera persona masculino singular. Entonces, algunas reglas, y me gustaría ir rápido. Si fui muy rápido, pueden ver el video las veces que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo conjugar el pasado, que es cierto, el perfecto o el catal? Ahora, recuerden, ¿por qué dice perfecto cal? Porque el pasado tiene que estar en una de esas 7 estructuras, siempre, nunca va a estar sola. Nunca va a estar sola. Entonces, la estructura más simple va a ser la cal, ¿ok? No puede estar el pasado ni el futuro solo. Siempre tiene que estar en una estructura, en una de las 7 estructuras, siempre. Entonces, en este caso, mi ejemplo para ir con la estructura cal. Entonces, la primera regla del perfecto cal va a ser que hay que colocar las letras triconsonantes del verbo para cada persona, 4 de ellas para el plural y 5 de ellas para el singular. Es lo que vimos aquí. 4 personas, ¿cierto?, para el singular. Si ustedes se dan cuenta ahí, hay 4, y 5 y 4 para el plural. ¿Se dan cuenta? 5 conjugaciones para el singular. Las primeras son singular, que al final dice S, es singular. Y después al final P, dice, eso es plural. Entonces, esa es la primera regla. Tenemos que colocar siempre las 3 consonantes. Estamos ahora conjugando el verbo llamar, que es cierto, guardar. Entonces, ahí está. Regla número 2. Debemos de entender de que nu y ja arrastran el acento sobre la pronunciación y hacen que la vocal de la segunda letra de la raíz se vuelva en sheva. Eso es muy importante. Si se dan cuenta, hacia la derecha de su pantalla se les colocó un sheva, ¿cierto?, a la primera de plural y a la segunda de singular. Entonces, es muy importante eso de que podamos saber de que las terminaciones en u y a van a arrastrar el acento y se le va a colocar un sheva, ¿cierto?, a la segunda letra de la raíz. En este caso, la segunda letra de la raíz es mem, entonces va a tener un sheva. La regla número 3 es ahora que tem y ten arrastran el acento y hacen que la primera vocal del verbo se convierta en sheva. Es decir, ¿cierto?, que aquí el sheva va a estar bajo la shin. La cuarta regla es, ¿cierto?, que se va a aplicar todos los sufijos del resto de las personas de acuerdo a la tabla. Es decir, se va a colocar todas estas terminaciones bajo, ¿cierto?, las personas que están haciendo el acción. Y número 5, que las vocales regulares siempre son kamet y pataj. Entonces, cuando usted ve un verbo de 3 consonantes con kames y pataj, es perfecto. Entonces, ustedes algunos dijeron ahí, el profesor Ismael leyó ese verbo y dice llamar. ¿Y cómo sabe que es llamar? El profesor Ismael es capo porque no tiene ni vocales y sabe que es llamar. No soy capo. ¿Qué dije? ¿Cuál es la regla número 5? Que la primera vocal siempre va a ser kamets y la segunda pataj. Entonces, por ende va a ser llamar. ¿Se entiende? Por ende va a ser llamar. Entonces, es algo cierto por deducción. Entonces, cuando usted le agrega todas las reglas, ¿cierto?, todas las 5 reglas que vimos, la conjugación de llamar va a quedar como esto. ¿Se dan cuenta? Va a quedar, ¿cierto?, como esto. Va a ser llamar, llamará, va a ser. Y ustedes me dicen, ¿y por qué ese sheva se lee si está entre 2 vocales y las 2 vocales son cortas? Es porque recuerden que la palabra es llamar, entonces ese sheva se puso. Y si se puso es porque se tiene que leer, se agregó.
Entonces, en este sentido, y tiene cierto la rayita que significa ahí que se bloquea la regla. ¿Se recuerdan de esa rayita? Que se bloquea la regla. Entonces, en este caso va a ser, va a bloquearse. Y al final, entonces la conjugación final quedaría como esto. Y solamente decirles que de las 5 reglas nos queda una sexta que no la puse porque no es una regla del tiempo perfecto, es una regla del hebreo. ¿Y cuál es la regla del hebreo? Si se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia de este con este? Es que si se dan cuenta, la rech que no tiene vocal no puede quedar sola. El hebreo dice que toda consonante tiene que ir con una vocal. Y cuando no tiene vocal, ¿qué se le pone? ¿Quién sabe? Un sheba. Y ustedes me pueden decir, pero profesor, la tercera persona como un masculino plural, ahí donde está la pintura amarilla, no tiene abajo la resh, no tiene sheba, pero tiene vocal. Ahí la U está funcionando como vocal. No está funcionando como una va, sino como una vocal. ¿Se dan cuenta? Pero si se dan cuenta, en las otras, aquí va a tener sheba las demás. ¿Bien? Bueno, la próxima semana, si Dios quiere, vamos a hacer más ejemplos y más